Hola chicos, bienvenidos a la tierra de los rublos. Hoy vamos a hablar de plomería en Rusia. Ahora, encontramos algunos videos bastante buenos y algunas cosas que son muy comunes aquí en Estados Unidos y otras que son completamente diferentes. De cualquier manera, vamos a echar un vistazo a la plomería rusa. Mucha gente me envía mensajes en mi YouTube diciendo, mira, estoy en Rusia, estoy en Suecia, estoy en Noruega, estoy en Alemania, estoy en Australia. Peligro, peligro, peligro. Increíble. ¿Cómo se compara la plomería de aquí con la de allá? Pues realmente no lo sabemos hasta que la gente nos envía videos como este. Así que hazme un favor, échale un vistazo y dime qué piensas. Y yo te voy a decir lo que pienso. Está bien, aquí tenemos un lavabo. Botella de agua, de acuerdo, no cabrá. Está bien, no uses un rollo de papel higiénico, pero, ¿sabes? Podría funcionar. Es una forma de hacerlo. Tal vez no lo que yo elegiría, pero, ¿sabes? Mira esta foto. Eso es lo que llamas un verdadero trono. Cuando tienes que ir, pero tienes que encontrar la manera de subir ahí, hombre. Y lo bueno es que vas a tener que pararte en los escalones para alcanzar el inodoro. Y me encanta cómo la tubería rodea por detrás del retrete. Regala a esa persona especial un montón de plantas que tomamos de la madre naturaleza y adornamos con listones. Está bien, tal vez no nosotros. Ese comentario no me gustó. Tienes que ver eso. Si un sistema parece tonto pero funciona, entonces no lo es. ¿Vale? Mejor que los baños indios. Cualquier baño es mejor que los baños indios. Aquí está el trato. Los baños indios suelen ser solo un hoyo en el suelo, pero funcionan. Ahí lo tienes. Como dije, comentario de Plesin aquí. De hecho, habiendo vivido en Rusia, me sorprende que haya baño. Normalmente, baños públicos o hoyos en el suelo. Chicos, eso pasa mucho en todo el mundo. Gracias a Dios que contamos con los artefactos de porcelana que tenemos. Bueno, aquí vamos con el siguiente comentario de Matt Ireland, hablando sobre un baño ruso. Así que voy a mostrarles las instalaciones que tenemos aquí. Son muy agradables. Ahora, miren esto. Es un autobús, una casa rodante, un tráiler de 18 ruedas. Parece que tiene muchas más ruedas que eso. No me emociona esto. ¿Vas a estar bien? Tengo toallitas húmedas. Creo que vas a necesitar algo más que toallitas húmedas. Vamos hacia el baño exterior. Tienes dos opciones. Tienes que entrar hombre o mujer. Si quieres, puedes hacerlo en el suelo. Sin embargo, decide, entra o sal. Pero apuesto que adentro no se ve bien. Aún así, entra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús! Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Saldrías afuera o entrarías adentro? Porque te digo una cosa, una vez me llamaron a una casa que literalmente el baño estaba más o menos así de mal. Hombre, eso no parece divertido. Ahora, me gusta el nombre de esto. Encuentra a dos plomeros rusos. Ahora tengo que decirte, esto parece una ruptura seria de la tubería principal. Por suerte, no creo que esta agua sea marrón porque sea agua negra. Creo que esta agua es marrón porque está saliendo a través de todo ese lodo. Chicos, puede ser una reparación cara. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora tengo que decirles, eso está bastante loco. Y vamos a verlo otra vez. Sí, ves cómo fluye el agua y luego sale. Ni siquiera me había dado cuenta de que los chicos estaban ahí. Esto podría ser Rusia. Podría ser Dallas, Texas. Vaya que sí, te digo. Eso está loco. Menos mal que llevaban chamarras impermeables. Me encanta. Valtran 101 sin chaleco reflectante, claro. Seguro lo llevan, pero tapado por agua sucia y lodosa. Así se libra una guerra fría por 50 años con menos PIB que el enemigo. Sí, señor. Respetos a los dos plomeros dentro, muchachos. Parece que están haciendo lo que sea necesario con tanta intensidad que mi dedo le dio a responder en lugar de al pulgar arriba. Así que tuve que hacer ambos. He estado en situaciones complicadas como plomero, pero nunca en una tan mala como esta. Parece que esto pudo haber sido como un grifo donde se conectaron a la tubería principal. Tienen un taladro, ponen una válvula, colocan una abrazadera, instalan su adaptador, ponen la válvula, taladran y luego sacan todo eso. Ahora, hemos hecho esto en vivo en Texas Instruments como una conexión en caliente. Y mira, de hecho me volví bastante bueno en eso, pero es posible que estuvieran conectándose a la principal. Y tal vez no tenían el artefacto del que hablo. Así que, literalmente, tienes que sacar tu taladro para poder cerrar todo. Y si se atoraba, podrías sacar mucha agua así. Sí, y tienes razón. F y héroes. Está bien. Oh, aquí suele haber un problema. En este momento, querrás cerrar el agua para que nadie haga un desastre grande. O llamar a un plomero. O si está apuntando hacia el inodoro, quizás sea un bidet. Baño soviético original de los años 60.
Baño soviético de los 60, con espacio para sentarse. La bañera tiene un asiento integrado, lo que es curioso. Aquí está el portarrollos de papel higiénico soviético. Papel higiénico soviético duro. Tienes que adorar ese portarrollos. Aquí puedes ver un calentador que funciona. Calentador radiante. Y realmente calienta mucho. Así que no tenemos ese problema occidental de que no hace tanto frío afuera, pero no hay calefacción y hace frío adentro. Aquí puedes ver los orificios de ventilación de la casa. Así que no es un extractor de pedos. Número 1, el tipo habla muy bien inglés. Ruso loco. ¿Cómo estás, Sergey? Número 1. Oye, eso se parece a algunos baños que he tenido en apartamentos aquí en Estados Unidos. Ahora, no teníamos una cadena para jalar en el inodoro, pero créeme, lo entiendo. Para eliminar el olor después, vaya cosa. Muchos cerillos. No usamos ambientadores como los occidentales. Sí, mira, el mal olor desapareció. Huele muy bien. Ahora, puedes ver un lavabo soviético. ¡Y soviético! Bueno, al menos este lavabo funciona, ¿verdad? El anterior no. Como ves, el agua salía del cartucho por el otro lado. Así que para una reseña de baños soviéticos, muchachos, miren, este es uno. Se parece bastante a los baños que tenía en algunos de mis primeros departamentos. Nada grandioso ni asombroso, pero sabes, funcionaba. Claro. Yo tampoco bebería esa leche si fuera tú. ¿Qué tenemos aquí? Es un granero. Así que para empezar, aquí vamos. Echamos un vistazo a una motocicleta rusa afuera en el cobertizo. Ahora, se parece a algunas de mis viejas motos Honda, pero ¿sabes qué pasa cuando el tipo termina aquí? Ahora es momento de ir al baño. Usan muchas letrinas. Mira este baño. Ahí está, levantas la tapa y descubres el suelo. Te agachas, recoges cobre, te agachas. Ahí el áspero papel higiénico ruso del que hablábamos. Tápalo de nuevo antes de salir de ahí. En fin, muchachos, eso es lo que hay. Bienvenidos a la plomería rusa. Bueno, ahora vean esto. Creen que hace frío aquí, ¿verdad? Ahora, miren esto. Tenemos una tubería de agua que se congeló justo ahí saliendo de la manguera. Observen esta belleza. Ahora, sé que creemos que hace frío, especialmente en Estados Unidos en este momento. Hay un frente frío pasando, una ráfaga ártica. Pero vean, esto es literalmente una locura. ¿Alguna vez has visto algo así? Si es así, hazme un favor. Salta a mi subreddit. Publicaciones de Roger Wakefield. Envíame fotos, videos, lo que sea que tengas. Porque para mí, esto es una locura. Y como pueden ver, el agua aún se mueve por dentro, aunque está congelada por fuera. Eso es lo sorprendente. ¿Qué onda, amigos? Para el video de hoy, voy a poner a prueba esta bomba de taladro. Ha nevado mucho y ahora todo se ha derretido. Una bomba de taladro. Así que vamos a conectar dos mangueras, una de este lado y la otra del otro lado. Ok, amigos, resulta que los rusos tienen muchas de las mismas herramientas que nosotros. Es simplemente una bomba de trasvase rusa. Así que la llama bomba de taladro. Tiene una manguera que sale y otra que entra. Lo va a sumergir en su alberca. La tapa de hecho está llena de agua, así que va a conectar un taladro y hacerlo girar. Vamos a ver si funcionan tan bien como los que tenemos aquí en Estados Unidos. Operada por agua. Trato hecho. Conéctalo, vamos a terminar esto. Ahora, un saludo a DeWalt. Llegó hasta Rusia. Como pueden ver, amigos, estas bombas de transferencia funcionan y son geniales. Si necesitan sacar agua de un agujero o cualquier cosa, realmente sirven. Espero que disfruten los videos. Si quieren que compare la plomería de algún país o zona específica o un lugar distinto en Estados Unidos, por favor, envíenme un mensaje. Avísenme. Dejen un comentario aquí abajo. Y recuerden, si tienen fotos o videos de plomería geniales, o incluso fotos o videos de plomería graciosos, vayan al subreddit de Roger Wakefield. Publíquenlos allí y quizás aparezcan aquí en nuestros videos. Soy Roger Wakefield, el jefe de plomeros, el experto. Nos vemos en el próximo video, si no se atasca.